tal? ¿Cómo estás? Gracias por escuchar Latino Radio TV, porque ahora también somos un espacio visual donde no solo nos escuchas, ya que también nos puedes ver. Síguenos a través de nuestra fanpage en Facebook, @Latino Radio TV Oficial, en nuestro canal de YouTube Latino Radio TV, o bien en nuestra página web latinoradiotv.com/TV. Y así podremos juntos llegar a más lugares del mundo con un mensaje que inspira, ya que somos una emisora 100% humanista. Así que todos podemos avanzar juntos para transformar de una manera positiva y ser gente latino. Síguenos en Instagram, Twitter, LinkedIn, para que conozcas nuestra labor radial y visual. Gracias. ¿Aún no eres gente latino? Baja nuestra aplicación de App Store y Google Play y entra en ese mundo mágico que jamás pudiste imaginar. Latino Radio TV. ¿Te atreves a encontrar las llaves que conectan con tu interior? Yo soy Adi Rosado y te invito a que me acompañes a abrir las puertas de tu crecimiento personal en el programa Llaves para el Alma. Todos los martes a las 9 p.m. hora Miami y a las 8 p.m. hora Ciudad de México por www.latinoradiotv.com. Inspirando tu lado humano. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Llaves para el Alma, aquí en Latino Radio TV. Un gusto el día de hoy tenerte aquí, Luis. Bienvenido a Llaves para el Alma. Mira, muchas gracias, Adi. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Un honor para mí participar en este programa tan comentado y también con muchos auditores que están a lo largo de, tú decías, 87 países seguramente, que podrían estar viendo en este momento o más adelante el programa, tus contenidos y lo que vamos a conversar hoy día. Así que muchísimas gracias. Sí, claro que sí. Y bueno, vamos a hablar del libro, vamos a hablar también de, pues del método que ha diseñado Luis Becerra para ser speaker coach. Y bueno, la verdad es que yo leí el libro y tiene muchísimos tips, tiene, bueno, como mucha investigación, tiene muchas cosas que nos pueden ayudar mucho a tener una comunicación más certera y, bueno, también tiene como toda la parte de corporalidad, de branding, de muchísimas cosas que hay que tomar en cuenta si queremos ser un speaker coach, ¿no? Y, bueno, cuéntanos un poco, Luis, de ¿cómo llegaste hasta esto? ¿Cómo empezaste con este método? Y bueno, primero como esta parte personal de crecimiento y cómo fue que fuiste desarrollando el método. Bien, mira, la verdad es que esto se remonta cuando yo era muy joven, a los 17 años aproximadamente. Estaba un chico tímido, como le dicen aquí en Chile, un gordito simpático, tímido, que quería tener más personalidad, tenía muchos sueños, como los que tengo ahora también, pero menos empoderado. Y para mí fue un tema, la comunicación persuasiva siempre ha sido algo interesante y un concepto muy amplio, ¿ya? Que tiene muchas aristas. Y esto lo comencé, las habilidades oratorias, lo comencé estudiando en forma autodidacta en el colegio y después en la universidad, hasta que llegó un momento en donde ya comenzando a trabajar en 4 universidades nacionales acá en Chile, tenía varios alumnos, sobre todo de derecho, ya más humanistas, que aprendían la técnica tradicional oratoria, lenguaje verbal, no verbal, ¿cierto? Algunos tips, ¿cierto? Y eso nada más era el curso, entonces era lo tradicional en esos tiempos. Y yo como docente, profesor, me dediqué también a investigar un poco cuáles eran las falencias que ellos sentían que necesitaban, digamos, para poder sentirse más seguros. Que no fuera que se aprendían o entendían toda la materia o todo el tema del cual querían hablar y quedaban en blanco. Entonces, le fui haciendo algunos diagnósticos y algunas
encuestas de satisfacción al término de cada semestre, y con eso también me daba cuenta de que muchos entendían lo que tenían que hacer, pero no se sentían capaces de hacerlo, ¿ya? Claro. Y en ese sentir estaba, había un tema más emocional y de cierta corporalidad, de creencias limitantes, que me dio a mí a entender de que tenía que también investigar, profundizar un poco por ese lado también, para que complementado con las disciplinas tradicionales, técnicas tradicionales que tenía en ese momento, las habilidades oratorias, y que comúnmente pasaban muchos profesores en las universidades y institutos de acá de Chile, yo podría hacer algo más. Y me surgió una inquietud de investigar, y me surgió unas ganas también de poder desarrollar una propuesta nueva. En ese momento, yo era mucho más joven, estoy hablando unos 10, 12 años atrás, sentía de que había algo importante que podría yo compartir con mis alumnos y con también la gente. Entonces, se transformó en una inquietud, en un desafío personal para mi vida, para hacer todos los días que se puedan la mejor versión de sí mismo, como bien lo pude escuchar muchas veces cuando me certifiqué como coach ontológico y organizacional en 2 escuelas acá en Chile. Y de esa manera me pude dar cuenta de que efectivamente ya había, a esta altura, te estoy hablando de hace unos 5 años atrás, ya tenía suficiente conocimiento, experiencia para poder reducirlo y sacar una propuesta que es la que ahora estoy presentando a través de mi libro, ¿ya? Eso, más o menos ha sido, así a grandes rasgos, un poquito mi historia y mis inquietudes. Primero por un tema personal, después por los alumnos y después por esa necesidad un poco de trascender, ir más allá, dejar una huella, un aporte a la gente que resuene y que le pueda ayudar a sus vidas también el poder comunicarse mejor y finalmente sentirse más empoderado en esta vida. Y bueno, y así fuiste desarrollando este método. Y bueno, me gustaría poner un poco algunas imágenes para que la gente vea tu libro, que bueno, ya está en Amazon, y que pueda, si quiere, tener como acceso a él y sepa cómo buscarlo, ¿no? Exacto. Ahí está el libro, claro. Aquí se ve. Sí, se ve muy bien. Dice Manual de Oratoria 3 y está basado en esta metodología que creó Luis Becerra de Speaker Coaching. Y bueno, la contraportada la vamos a poner ahora. Aquí tantito. Exacto. Y bueno, el índice un poco, ¿no? Digo, no se alcanza a leer, pero bueno, tenemos ahí muchas cosas, ¿no? Sí. Y bueno, ¿qué sería la primera parte que decidiste tú a la hora de escribir este libro? ¿Qué era lo más importante? ¿Qué era como la columna vertebral de este método? Sí, yo diría que las ganas de trabajar mi propio empoderamiento personal a través de esta comunicación persuasiva o habilidades oratorias, transformando mis aprendizajes, todo lo que yo había recabado en estos 15, 17 años de experiencia, en un testimonio que pudiera compartirlo con los demás. Y eso fue lo que me motivó finalmente a hacer mi libro, que lo comencé el año 2018. Pero por distintas razones se fue demorando un poco porque efectivamente no... Era primera vez que escribía un libro y aprendí mucho también de cómo escribir un libro, darle también cierta coherencia. Hubo muchas noches y fines de semana que me estaba medio confundido de hacia dónde llevar y enfocar, digamos, esta propuesta. Así que fue un trabajo que al principio se vio difícil, pero después ya lo fui dilucidando y fui fluyendo. De hecho, me acuerdo que tenía 5 pizarras y en cada pizarra había una parte de la propuesta. Entonces la colocaba los esquemas y en mi pieza, mi habitación, me lo imaginaba y cuando me calzó todo, ahí ya lo empecé a bajar y a desarrollar. Y después ya fue un tema de la forma y fondo, digamos.
hasta llegar este año, el año pasado, a poder ya concretar el libro. Y bueno, postulé a Amazon, no tuve ningún problema, y en este minuto está en digital desde diciembre, y prontamente, yo me imagino que en marzo ya están los primeros ejemplares en físico, ¿ya? Como el que tengo acá, que es un libro de prueba, ¿ya? No está todavía, pero yo lo tengo, soy el primero que lo tengo, porque lo estoy aprovechando a revisar en sus empastes, la calidad, ¿cierto? El tamaño, todo, y buenísimo. Yo siento que yo mismo a veces me cuesta creerlo, que como si lo hubiese comprado en una librería, porque de verdad que lo veo tan hermoso, es como un hijo para mí, es una creación. Así que, bueno, espero que ojalá la gente lo disfrute, y también pueda compartir comentarios en las plataformas que tengo, unas que salen también ahí en tu Sí, abajito. van a estar saliendo durante todo el programa las redes sociales. Dejo yo en los comentarios al terminar el programa tanto la imagen del libro como las redes sociales en los comentarios, para que la gente pueda tener un fácil acceso a ellos. Y bueno, cuéntame, Luis, de toda la parte, tienes una parte muy grande que habla de toda la comunicación no verbal, de la voz, de lo corporal, de cómo mover quizá, no sé, el cuerpo, la cabeza, y diferentes cosas. ¿Qué es importante a la hora de ser un coach o un speaker? Un entrenador de orador. Con toda esta parte de oratoria y poder comunicarnos asertivamente, ya sea en redes sociales, quizá también un poco en escenario, que es muy diferente. Sí. ¿Qué podemos hacer como para ir dominando esta parte? Mira, yo siento de que más allá de las técnicas, que hay muchas en Internet, ¿cierto? Tú puedes hacer a un clic, puedes tener algunas fórmulas. Lo más importante, sí, yo creo que es conocer tus emociones. Por ejemplo, el miedo. El miedo tiene un lado muy positivo, muy constructivo, y otro que no es tan constructivo. Pero lamentablemente la sociedad lo ha desprestigiado, y la gente cree que tener miedo quizá uno no debiera experimentar el miedo. Y la verdad, las cosas es que el miedo te hace ser precavido, te hace pensar, digamos, antes de actuar. Y un lado muy hermoso del miedo, y cuando vamos conociendo nuestras emociones, nos podemos ir sintiendo más seguros, que independiente de la cantidad de información que tengamos, lo poco que podamos decir, lo digamos de forma convincente y persuasiva. O sea, ser atractivo, de ser escuchado, sentido y visto por las personas. ¿Te fijas? Entonces, de tips, que en el libro incluyo 200 tips prácticos, muy claritos y muy concisos. Aparte de eso, lo importante quizás es primero centrarme para mí por lo menos, el tema de la corporalidad y las emociones, porque la información, podemos tener X cantidad de información, pero no hay una fórmula exacta para todas las personas. Sí hay muchos tips, ¿ya? Pero lo principal para mí por lo menos es que emocionalmente yo me sienta relajado, me sienta en armonía con el entorno, que yo sepa cuáles son mis emociones, qué me está pasando, y las que yo pudiera decir que son emociones negativas, como el miedo, ¿cierto? O la rabia, las pueda transformar, le pueda dar un uso constructivo, para que eso se transforme en fuerza, se transforme en valentía, ¿cierto? En una impulsividad que me dé a mí la posibilidad de que lo poco que yo sepa lo pueda decir bien, en forma convincente, como te digo, y cercana a las personas. La gente no necesita, yo creo, tanta conocimiento o experiencia. Lo que necesita es tener momentos impactantes, momentos que lo ayuden al orador a acercarse a esa persona o al público, del orador al público, y que de esa manera lo pasen bien, ¿ya? Eso sea como una conversación entre amigos, ¿ya? Y como te digo, fórmulas hay muchas. Yo, por ejemplo, una de las fórmulas que les digo a nivel técnico, más que emocional, es si tú te sientes un poco tímido, por ejemplo, y empiezas a ver las caras de las personas, ya sea en un contexto informal o un contexto formal como una conferencia, te pido por favor que mires acá el entrecejo, ¿ya? De 5 puntos, como los dados,
los dados tienen 5 puntitos, el 5 de dados. Entonces tú miras y te distribuyes a 5 personas que están al medio, arriba, abajo, ¿cierto? Y de esa manera, mirando al entrecejo, no te das cuenta de la expresión que están, digamos, que están expresando, digamos, de lo que están ellos haciendo con su cara, sus gestos, sus manos, porque podría ser distractivo para ti, ¿ya? Ajá. Ahora bien, obviamente que tú en algunos segundos podrías mirar a todos, a la masa, ¿cierto? Para ver si están todos aburridos o no, pero me imagino que la gran mayoría va con cierta predisposición de escuchar a esa persona y de que todo salga bien. Por lo tanto, el público tampoco es un enemigo. Normalmente la gente, el público que está sentado sufre más que el que está arriba o que el que está como orador, ¿ya? Yo recuerdo acá en Chile, hubo un humorista que fue 2 veces a un festival muy conocido acá y le fue muy mal. Y yo había pedido sushi para ese día y me iba a comer rica, no pude comer, sufrí más que él. Y finalmente él terminó perdiendo, lo terminaron abuchando, ¿cierto? Se fue, fracasado totalmente el humorista. Y yo sin poder comer mi rico sushi. O sea, me dio una indigestión. Entonces, como público, imagínate. Entonces, yo creo que el público también le pasa lo mismo, sufre con uno. Por lo tanto, somos los dos que estamos en distintos lados, el orador y el público, pero están viviendo experiencias muy similares. Así que podría decirte eso como algo, un tips técnico, y lo otro, revisar un poquito tu lado emocional y no tenerle miedo al miedo, claro, o a la rabia, porque la puedes transformar también eso en un impulso que te dé la posibilidad de empoderarte, de ser precavido, de estar más alerta a lo que está ocurriendo mientras estás diciendo lo que dices. Y lo demás lo dejo ahí para que lean el libro y, bueno, todos los tips que quieran. Así como lo que me estás preguntando. Cuando hablamos de esta emocionalidad, ¿cómo podemos ir creando? Yo creo que una de las cosas más importantes y de las cuales también hablas tú en el libro es del vínculo que vamos creando con la gente que está de público. ¿Cómo podemos crear ese vínculo? Hablando de esta emocionalidad, o qué se requiere para que yo pueda crear ese vínculo y la gente esté dispuesta a escucharme y también escuchar como esta parte corporal, mis emociones, y que haya como un flujo de comunicación. Porque hay veces que si yo no atraigo la atención de ese público, pues va a empezar a distraerse o quizá va a empezar más como a ver qué es lo que estoy haciendo y no tanto el contenido de lo que quiero yo comunicar. Entonces, ¿cómo puedo yo crear ese vínculo rápidamente con mi público? Sí, primero yo diría que tener muy claro, ojalá escribirlo, porque la mente es muy frágil. ¿Qué es lo que quiero comunicar? ¿Qué es lo que quiero aportar? ¿Qué es lo que quiero dejar a la gente? Ojalá que la gente pueda irse de ese lugar con una pequeña frase y que sea la misma frase que es la que él o ella, ¿cierto?, intentó dejar en el público. Para eso, entonces, tener un objetivo de discurso, un objetivo de mi intervención es muy importante. No hay que confiar en la memoria, que no, yo más o menos sé lo que quiero, entonces me pego el salto nomás, como se dice acá. No, yo tengo que ser un poquito más respetuoso con la memoria, con mi memoria, que quizás puede ser frágil, se me puede olvidar, me puedo ir para otro lado, seguramente. O bien, si no tengo bien claro el objetivo, podría, como lo decía Cantinflas ahí en tu país, ¿cierto?, que hablaba muy bonito, pero no dejaba nada, exactamente, somos de los mismos tiempos, así que efectivamente, o sea, cantinfleando, ¿cierto?, diciendo mucho, muy bonito, pero no dejas nada. Lo peor, yo diría, para un orador, para alguien que pretende vincularse, no solamente conectarse, porque claro, ahí está, sí, perfecto, tengo una relación, pero ¿cómo me conecto con el público y el público conmigo? Es tener principalmente un objetivo de discurso. ¿Cuál es el aporte? ¿Qué es lo interesante de lo que yo voy a contar? Tener una postura al respecto para ser persuasivo y no salirme de ahí, ¿ya? Yo normalmente a los alumnos que yo tengo, los que participan en forma grupal o en forma individual, les doy un ejemplo. Les digo, mira, esto es lo que yo quiero conseguir. Y en la mitad de mi discurso me voy para otro lado.
y se dan cuenta inmediatamente de que finalmente termino hablando de otra cosa. Entonces, fue muy bonito, pero me desperfilé porque no tenía claro cuál era mi objetivo de discurso, cuál era el aporte que quería darle a ellos. Y después, por supuesto, considerar el horario, considerar también el tipo de público, qué tan instruidos están, cuál es el estado de ánimo, también darme cuenta del ambiente en el que están ellos también, el lugar, ¿cierto? Ojalá poder ir o imaginármelo, por último verlo por foto, para ir visualizando mi presentación. La neurociencia dice de que cuando tú visualizas, el poder de la visualización, ya estás de alguna manera allá, en ese lugar. Por lo tanto, es mucho más fácil que tu cuerpo, tus emociones, tomes decisiones muy rápidas, casi inconscientes, hasta el momento que estés ahí, digamos. Entonces, y eso lo hace el cerebro, se prepara para una supuesta realidad que todavía no ha ocurrido, pero ya estás más o menos allá. Es como esa gente que visualiza el horizonte y ya se le hace mucho más fácil. Quizás no sabe cómo va a llegar, pero sabe dónde está y dónde quiere ir. ¿Qué es lo que definitivamente no debemos hacer, digamos, corporalmente? Porque hablas tú en tu libro, por ejemplo, mucho de que si podemos, por ejemplo, fingir toda esta parte corporal, toda la parte de la mirada, la sonrisa, el movimiento no verbal. ¿Qué es lo que sí y lo que no debemos hacer a la hora que estamos hablando en público? Pedir disculpas, lo que no debiéramos hacer, porque es una doble falta, digamos. Muchas veces la gente pide disculpas o señala que, por ejemplo, no es tan bueno para hablar, o me van a disculpar porque no estoy tan concentrado, o quizás no va a ocurrir tal cosa. Y con eso dejo en evidencia de que algo podría pasar. Muchas veces la gente no se da cuenta de todo el redondeo que hace al final, de cómo fue la presentación, no se da cuenta de detalles. Tú sí te das cuenta, porque obviamente que estás ahí frente a la gente y has preparado cada detalle de lo que vas a decir. Otra cosa también es no sentirse frustrado porque no lograste decir todo lo que querías decir. Resulta que la gente se queda normalmente con eso que tú dijiste y se imagina que seguramente esa es la cantidad de información que tú venías a decirle, ¿ya? Entonces, no quedarse con esa sensación de quedarse al debe con el público, porque quizá el público ni siquiera lo note, ¿ya? Como dicen por ahí, el show debe continuar, es decir, tú siempre empoderado, ya habrá otro momento en donde puedas hablar con el público a solas, ¿cierto? Con algunas personas de confianza o quizás no de confianza, pero que te den información de cómo lo hiciste. Lo que sí debes hacer es considerar cada presentación, sea formal o informal, como una nueva experiencia, ir, ¿cierto? Siempre paso a pasito, ¿cierto? Irte fogueando, ir desarrollando, tomándolo como una clase más, porque nunca va a estar la presentación ideal que tú te has imaginado idílicamente en tu mente. No va a ocurrir nunca. Siempre pueden haber imprevistos que echen a perderlo todo. Pero aún así, tú tienes que tener la capacidad y flexibilidad para salir del paso, ¿ya? Por lo tanto, un tema también a preparar, un tema a considerar, que es lo que sí tienes que hacer, es ponerte, digamos, en distintos escenarios de lo que podría ocurrir o lo que no podría ocurrir y tomar precauciones. Sí. Y bueno, también hablas en tu libro de cómo improvisar. ¿Qué pasa cuando las cosas quizá no salen como queríamos? ¿Qué podemos hacer para improvisar y para que no nos cause, digamos, como este estado de ansiedad de ¿ahora qué hago? A ver, lo primero, y aquí más allá de los conocimientos, de los comentarios que yo pueda hacer, el tema emocional es fundamental. Y la respiración dentro del tema emocional, como lo dice el Alba Emoting, disciplinas como la neurociencia, el cierto mindfulness, también el yoga, la respiración es fundamental a la hora de disponer una determinada emoción, ¿ya? Porque también regula el cuerpo, también regula la presión, ¿cierto? Sanguínea, todo lo que, la predisposición que tú tienes emocionalmente. Entonces, lo primero que yo haría, por ejemplo, es respirar, tomar unas 2,
5 series de respiración para poder calmarme un poco y ver realmente lo que está sucediendo. Por otro lado, nada es tan grave a la hora, digamos, de que ocurran algunas temas imprevistos, alguna pregunta que de repente te deja como en shock, ¿cierto? O que no la tenías preparada la respuesta, ¿cierto? O algo que hubiese ocurrido en el contexto de tu presentación. Tomarlo con la mayor naturalidad posible, y si te caes, por ejemplo, ¿cierto? Te tropiezas o algo ocurre, por supuesto, darle la naturalidad de que te caíste, bueno, y te vuelves a levantar. Cuando tú no le das gravedad a lo que ocurrió y no te castigas y no hay gestos que representen el que a ti te produjo un problema mayor que la simple caída, la gente también lo toma con cierta gravedad, porque finalmente eres tú el que está manejando los momentos, ¿ya? El ambiente, ¿te fijas? Entonces, yo creo que lo primero es el tema, a través de la respiración, calmarte, ¿cierto? Jugar con la respiración, hacer 1 o 2 series. La gente no se va a dar cuenta que estás inspirando aire, tratando de calmarte. Lo puedes hacer antes, durante tu presentación y después de la presentación, para que sigas anímicamente, digamos, en armonía, por así decirlo. Y por otro lado, ¿cierto? El poder, si no sabes algo, podrías seguramente preguntarle al público, por ejemplo, alguna pregunta difícil o algo que no puedas responder, y así tienes tiempo tú también de formular una respuesta, mientras te vas ayudando también de otras personas del público que seguramente podrían estar interesadas en responder también desde su punto de vista esa pregunta, supongamos, ¿ya? Hay varias formas de improvisar. Esas son las que recuerdo en este momento digamos, de las páginas que están en estas técnicas de improvisación. Okay. Y bueno, ante esta parte de la improvisación y demás, tienes tú en esta parte del libro como varios tips para ir desarrollando el tema, ¿no? Por ejemplo, el ver quién es nuestra audiencia, en qué vamos a entregar de valor, en cómo puedo crear pues esta propuesta de valor, o qué es lo que puedo aportar yo para mi audiencia, y cómo ir construyendo la confianza, etcétera. Exacto. ¿Qué proceso o qué propones tú para realizar como todo este proceso, desde que me voy imaginando que puedo aportar algo, en crear como mi mensaje y en dirigirlo a las personas? Por ejemplo, si hay alguien que esté por lanzarse como speaker en algún momento, ¿cómo podría ir armando todo esto para poder crear un mensaje de valor y transmitirlo a su audiencia? Bueno, está muy ligado a mi metodología, por la metodología Speaker Coaching, exactamente, que es la construcción que yo hice de 3 dimensiones, lo que yo le llamo el círculo EVA de aprendizaje, que está EVA. ¿Por qué se llama EVA? Emoción consciente, la emoción que le podemos colocar, digamos, nombre, intensidad, duración, para poder trabajarla, saber cuáles son qué tipo de emociones, ¿ya? Poder trabajarlo mediante distintas técnicas, que son las disciplinas que están en esta categoría, esta dimensión de la emoción. Después viene el vínculo, y ahí hay todo un tema de mi contacto, cómo me vinculo con el entorno y cómo me autovinculo también con mi yo interno. Hay mucho de desarrollo personal en esa parte. Y finalmente la apertura, la A de apertura, que es la apertura mental que yo necesito para flexibilizar mi mente y poder adaptarme a los cambios que van ocurriendo, como la cuarentena, ¿cierto? Poder, digamos, seguir siendo persuasivo, claro, conciso, atractivo de ser escuchado, ¿cierto? Sentido visto a través de una cámara, cuando estamos lejos, cuando falta esa corporalidad que nos haga sentirnos más cerca de la gente. ¿Cómo le damos esa cercanía? Bueno, todo eso está dentro de estas tres dimensiones, círculo EVA de aprendizaje, que está incluido de una forma muy resumida dentro del libro Manual Oratoria 3.0. ¿Y por qué le llamo 3.0? Porque habla de lenguaje, cuerpo y emoción, que son los tres pilares que siempre están dentro de estas disciplinas
categorizada en estas 3 dimensiones. Puede parecer medio no sé si logró entender, pero ahí está en el libro, y está bien ordenado porque yo necesitaba darle cierto contexto a cada una de las disciplinas que desarrollo, y eso fue dentro de esa filosofía que me nació a mí, digamos, de entender que una persona no solamente se entrena en habilidades oratorias, sino que se entrena física y emocionalmente, racional y emocionalmente, para estar más empoderado frente a la vida. No me basta a mí, y eso también es lo que yo intento desarrollar en mis cursos. No quiero hacer una simple clase de oratoria, tips, un show de tips, ¿ya? Como pueden hacer mucha otra gente, sino que hacer un trabajo más en profundidad, donde yo pueda preparar en su corporalidad, en sus emociones, revisar un poco a través de PNL, programación neurolingüística, los condicionamientos, cuáles son las creencias limitantes que hacen que la persona, sabiendo todo lo que sabe, quizás a la hora, digamos, de estar frente a otra persona, no pueda dar, digamos, el ancho que estaba esperando, ¿sí? Y eso a través de esta propuesta que se llama Speaker Coaching, pero yo, como te digo, en el libro lo tomo de una manera bastante resumida, porque no es el libro de la metodología, sino que ese lo estoy construyendo ahora. Quizá va a ser el segundo libro que voy a hacer, pero como te digo, el libro que tengo acá, ¿cierto? Trata básicamente de técnicas adaptadas dentro de esta metodología. Y la metodología se adapta también a las distintas disciplinas. Saco lo mejor de cada disciplina, de las que a mí me parecen las más importantes, para incluirlas dentro de este método, ¿ya? Y adicionalmente vienen los 200 tips de técnicos. Ahí tú tienes 200, eso ha sido recopilación, información, lectura también de otros, de distintos autores también, y otros también que yo me he dado cuenta, de mi cosecha, como le decimos acá en Chile. O sea, cosas que yo he ido inventando, y que he sentido que es bueno compartirlo con la gente a través de estos tips. Oye, Luis, y bueno, tú hablas, por ejemplo, en la parte del vínculo, en cómo interpretar los gestos, y por ejemplo, que es muy fácil interpretar los gestos de los niños, que algunos son genéticos, etcétera. ¿Cuáles son las 3 reglas para poder interpretar los gestos? Porque yo creo que como speaker es muy importante saber hacer ese rapport y poder interpretar los gestos de las personas que están a tu alrededor, ¿no? De ver si están comprendiendo el mensaje, o si quizá estás mandando un mensaje que no es el que quisieras transmitir, ¿no? Claro. Bueno, en el tema de los gestos hay que tener muy en claro de que también depende del contexto, ¿ya? Así como hay algunos gestos que no significan lo mismo en cada país, ¿cierto? En varios países, digamos, no siempre podemos ocupar los mismos, ¿ya? Pero hay algunos que son universales, y que obviamente nos pueden dar las luces, ¿cierto?, de cómo se siente la persona. Obviamente que los gestos de las otras personas normalmente en una conversación están antes, durante y después, y están comunicando, expresando, ¿cierto?, una idea, un sentimiento, una emoción, un estado de ánimo determinado, y que nos sirve mucho para tener más información. Yo siempre digo, el mejor orador no es el que habla más, es el que escucha más, el que observa más, porque tiene más información para poder reaccionar de la mejor manera posible para llegar a esa otra persona, ¿ya? Entonces, si decimos 3 reglas, tú me preguntas 3 reglas, yo te podría decir, bueno, la primera es, ¿cierto? Primero, escuchar más que hablar, observar, ¿cierto? La segunda podría ser poder estar en un contexto, ojalá, que me posibilite el poder llegar bien a esa persona. Es decir, no siempre da lo mismo que yo me quiera comunicar en los momentos que a mí se me dé la gana. No, tengo que ver también si el contexto es adecuado o no para que yo pueda hablar con esa persona, o que se predisponga de mejor manera. Si yo le estoy hablando a esa persona mientras está cenando, por ejemplo, quizás no es el mejor momento, o quizás sí. Entonces, tengo que ver, digamos, ya cuál es el contexto que me puede ayudar, aportar a que yo pueda, ¿cierto?, llegar mejor a esa persona, ¿ya? Y tercero,
yo diría conocer un poco cuáles son sus intereses, averiguar un poquito. Los vendedores lo hacen mucho, saben también si esa persona van a conversar, van a negociar con ella o con él, conocer un poquito cuáles son algunos gustos o algunos temas que podrían enganchar contigo, digamos, hacer ese rapport para lograr esa sintonía, ¿ya? Porque si tú lo haces y la persona se siente familiarizada con lo que tú le estás diciendo, obviamente que se predispone de mejor manera a escucharte y anímicamente se va a sentir familiarizado, como que tú eres de los míos. Eso de uno a uno, digamos, también podría ser de uno a un grupo de personas, ¿te fijas? Yo diría que esos serían como los que se me ocurren a mí en este momento, como las 3 reglas, pero yo creo que cada lector en todo caso podría sacar sus propias reglas según el contexto, el rubro al que se esté dedicando, ¿cierto? La edad o el ambiente en el que se encuentre también. Creo que cada uno puede ir sacando sus propias conclusiones y tener sus propias reglas. Pero a mi parecer, los que se me ocurren son esas 3. Claro. Y bueno, vamos a ir un pequeño corte para seguir platicando más sobre el libro y sobre tu método de speaker coaching. Entonces, vamos a poner, si tú nos estás viendo por YouTube o por Latino Radio TV, la página de Latino Radio, o por la página de Llaves para el Alma, vas a ver el video. Si nos estás escuchando por Latino Radio TV en transmisión de radio, vas a escuchar lo mismo. Entonces, vamos a ir a un pequeño corte para que sepas qué más programas hay aquí en Latino Radio y regresamos en unos momentos más aquí en Llaves para el Alma a seguir platicando con Luis Becerra. Sigue nuestros programas y conoce los diversos temas que Latino Radio TV te ofrece. Aquí entre nos, con aroma de café. Date cuenta now. Crecer para trascender. Humanos en evolución de conciencia. Impulso positivo. Llaves para el alma. Momentos de paz. Metamorfosis. ¿Qué me pongo? On Radio. Music Radio. Retos. Saber que se puede. Pensamiento y reflexión. Se crea y emprende. ¿Te va a gustar? Sai with us. Tiempo de vivir. Trascendiendo juntos. Visión alternativa. Ingresa a latinoradiotv.com para conocer a nuestros locutores y los horarios en que están al aire. Somos una emisora 100% humanista. Un espacio donde puede cambiar tu visión de la vida. Bueno, y ya estamos aquí de regreso en Llaves para el Alma. Estamos hablando sobre conocer más del método Speaker Coaching con Luis Becerra. Entonces, bueno, me gustaría que nos platicaras. En el libro viene la parte de la metodología, pero también vienen muchos tips para quien quiere ser un speaker, ¿no? ¿Cuáles son algunos de los tips más poderosos que podemos tener en el libro para cuando estamos empezando a ser un speaker? De los tips, ¿cuántos tips dices tú? ¿Los más importantes, dices tú? Sí. ¿Qué tips podrían ser muy importantes para cuando estamos iniciando? Cuando estamos iniciando como speaker. Bueno, a ver, yo diría primero, como lo decía anteriormente, un objetivo. Tener un objetivo bien claro para no desperfilarme, para no irme para otra idea, desarrollarla y que finalmente no me termine entendiendo. Mucha gente prepara su presentación y como a veces se va para otro tema, termina hablando de otro objetivo, ¿ya? Y eso hace que finalmente la gente no termine entendiendo el mensaje central de lo que yo intentaba decirle o dejar en el público. Eso para mí es una pérdida de tiempo porque finalmente me preparé tanto para finalmente irme para otro lado, ¿ya? Por eso hay que tener muy claro el objetivo, muy ojalá redactado. Esto es lo que quiero, bien específico, ¿ya?
Eso es lo primero. Segundo, confiar en que no existe, confiar en el estilo y en la forma que uno tiene de conversar y sacar la mejor versión del estilo propio, ¿ya? El estilo propio, con el tiempo, uno lo va puliendo, ¿ya? No creo personalmente mucho en la gente que tiene referente y que intenta imitarle a otros referentes, ¿cierto? O ídolos, aunque pueda tener, porque finalmente termina siendo una buena versión de ese ídolo, digamos, ¿ya? No termina siendo él o ella misma, digamos, como con su forma de hablar, ¿cierto? Sus respiraciones, que finalmente grafican, diseñan el estilo propio de esa persona, ¿ya? La gente lo que quiere es que no seas una buena imitación, sino que sea una versión única, ojalá, exclusiva de cómo tú hablas, te comunicas, ¿cierto? Entonces, no es bueno tener a esos referentes como para imitarlos. Sí es bueno tenerlos como una simple referente, ¿cierto? Ejemplos que pudieran ayudarte a obtener un propio estilo de comunicarte. Otro tips podría ser, por ejemplo, el de que la respiración, lo comentaba antes. Es muy importante hacer 5 series, ojalá antes, durante y después de cada presentación. 5 series te ayuden a que anímicamente la respiración tú estés más relajado. ¿Y sabes lo que pasa con la respiración? Que cuando tú sostienes mucho aire, mucho tiempo el aire, unos 7, 8 segundos, por ejemplo, tú respiras, vas respirando. La respiración ojalá que tenga un color, el aire que vas inspirando, un color de autoconfianza. 7 segundos, tiempo reloj, y luego sueltas progresivamente con un cierto ritmo, sueltas el aire, y ese aire también le pones un color más plomo, más gris, como que fuera ese color de la inseguridad. Te va a ayudar por la presión que significa sostener una gran cantidad de tiempo el aire en los pulmones, te vas a cansar. El cuerpo no va a seguir tan tenso como estaba antes, y eso te va a ayudar a que el cuerpo por lo menos no te acompañe si estás tenso o si estás problemado. Por lo tanto, te vas a sentir un poco más relajado, y así, si te sientes relajado, obviamente que puedes ver o visualizar todo lo que estás haciendo y los efectos que tienen tus reacciones, lo que vas a decir. Tengamos en claro de que más allá de los conocimientos y experiencia, el tema emocional juega un papel muy importante a la hora, digamos, de construir a un speaker, ¿cierto? Profesional. Ahora, cuando yo hablo de profesional, no hablo de la gente que tiene que estar en televisión o que te quieras dedicar, ¿cierto?, a las comunicaciones el resto de tu vida. Hablo de una persona que esté frente a su familia, haciendo algún brindis, que quiera decir algunas palabras, que quiera conversar con su hijo, pero que sea cercano, convincente, que tenga un estilo, para que la gente, digamos, pueda concentrarse y tener, digamos, ponerle la atención a esa persona, ¿ya? Y eso va más allá de la cantidad de información, de los conocimientos de experiencia. Por eso es que el tema emocional participa en todo momento. Yo nunca lo dejo de lado, ¿ya? Entonces, ahí. Pero entiendo que hay muchas personas que se van primero por las técnicas, por las fórmulas. Sí. Pero cuando entra el momento de adentrarnos en las emociones y en las creencias limitantes, ahí es un terreno un poquito más pedregoso, un poquito más difícil, porque no todos están dispuestos a trabajar lo que están viendo, lo que comienzan a ver de sí mismos, de sí mismas, ¿ya? Pero ese es el gran desafío, porque de esa manera podemos nosotros, a nivel técnico, a nivel cognitivo y emocional, podemos darnos cuenta de que podemos hacer grandes trabajos para ser una persona más integral, que están en armonía en ambos hemisferios de nuestro cerebro. Sí. ¿Fija? Ese es más o menos, sí, yo diría que eso es lo que se me ocurre ahora de los tips que te podría dar, pero pongo énfasis en ese lado, digamos, emocional, que hay que trabajarlo también, sin duda. Sí, sí. Sí, la verdad es que la emoción, el miedo, los nervios pueden hacer de un muy buen mensaje una catástrofe, ¿no? Cuando te traicionan los nervios, empiezas a decir cosas que ni siquiera habías pensado en decir, te desvías, compensas haciendo movimientos que quizás están de más o de menos, y entonces el mensaje no llega claro, ¿no? Hay 2 tips que yo leí que tú pusiste, que a mí me han ayudado muchísimo, la verdad, y que al principio no me atrevía ni a hacerlo, ¿no?
Uno es como esta parte del espejo, de observarte al espejo, y otra de grabar y vernos. ¿Por qué nos ayudan estas dos cosas? Que muchas veces nosotros somos nuestros peores jueces, pero a la hora de verlo, podemos aprender muchísimo de lo que sí funciona en nosotros y de lo que no funciona en nosotros. ¿Qué es lo que debemos de ver y qué es lo que debemos de escuchar en esas grabaciones para poder ir siendo cada vez mejores? Bueno, el desafío más importante es un concepto, es una palabra clave aquí, la aceptación. Es decir, Sí. tenemos que ser capaces de ir aceptando poco a poco, progresivamente, ¿cierto?, nuestras formas, digamos, de comunicarnos, nuestras equivocaciones, irnos incluso riendo de a veces de algunas tonteras o algo que nos pueda, que nos pueda pasar, porque así le vamos dando más liviandad a nuestra vida y también le expresamos esa liviandad al resto de la gente. ¿Te fijas? Entonces la gente tampoco se siente tan invitada a darle esa gravedad que quizás tú no quieres, pero que te sale quizás de alguna manera porque quizás no te has observado, no te has escuchado. El autoconocimiento hoy en día, yo como coach, ¿cierto?, de vida y organizacional, Master Practitioner en PNL también, me doy cuenta de que la gente primero necesita observarse, aprender a aceptarse, aprender, digamos, a ir cada error castigándose menos, porque como tú lo decías, la gente es muy castigadora de sí misma. Muchas veces tú te armas al momento de presentarte con otra gente, te armas de un fantasma que no existe, que seguramente la gente es mucho más empática contigo que lo que tú crees, ¿ya? Me recuerdo cuando era más joven, estar con un público y justo las personas que estaban arriba del público me recordaban a un jefe que yo tuve. Y ese jefe no tuve una buena relación. Algo me pasaba ahí y me empezaba a poner nervioso. Entonces, claro, condicionamientos que van más allá, como yo te decía, de los conocimientos, de la experiencia que uno tenga, ¿ya? Recordemos que hoy en día a la gente se le contrata por sus conocimientos, experiencia, y normalmente se les desvincula en las empresas por falta de habilidades comunicacionales, por falta de competencias transversales, personales, de comunicación con las personas, para poder manejar conflictos, ¿cierto?, comunicarse bien con la gente, saberse relacionar con la gente, ¿ya? Eso más o menos, sí. Sí. Y, ¿qué opinas sobre todo, por ejemplo, de la gente que está empezando y que no quiere invertir en especialistas o en libros o en cursos para poder obtener técnicas? ¿Qué pasa cuando nosotros empezamos a hacer las cosas por ensayo y error en lugar de invertir y de aprender técnicas de la gente que ya lo ha pues estudiado y ya tiene como un método como el tuyo, por ejemplo? Porque hay mucha gente que prefiere como lanzarse primero y probar y cree que todos podemos ser speakers. Y sí, efectivamente todos podemos, pero requiere de un entrenamiento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando no nos tomamos la precaución de, pues de aprender diferentes técnicas y de probar poco a poco en lugar de pues meternos el pie, ¿no? Oye, qué pregunta más importante. De verdad que es un tema, el de la experiencia al menos que yo he tenido, sobre todo con gente más joven, es que prefiere llevarse un par de tips, que le regalen algo, prefiere simplemente llegar a ensayo y error, pero no saber tampoco, no tener técnica como para poder interpretar ese ensayo, ese error, porque falta disciplina, ¿ya? La gente a veces confía mucho en la experiencia y en lo que le dirán las personas. Muchas de las personas que han estado conmigo me dicen, mira, yo he tenido la única o muy pocas oportunidades de que alguien me diga neutralmente que objetivamente cómo me proyecto. Yo tengo una imagen de mí mismo, o sea, un autoconcepto, pero no sé realmente si eso es lo que estoy transmitiendo o no. Entonces, para eso, claro, es necesario que haya una persona que entienda un poco, que se ponga en una posición neutral primero, muy objetiva,
y que le pueda explicar qué es lo que está percibiendo de él o de ella. Entonces, metodología, obviamente, que tú puedes entender muchos aspectos que te van pasando entre medio de una conversación y que quizás nunca te vas a dar cuenta porque no has abierto con una metodología, con un entrenamiento, no has abierto tu campo de comprensión de lo que va ocurriendo contigo, con el otro y con el contexto de donde te encuentras. Entonces, va mucho más allá de un ensayo-error y confiar simplemente en la universidad de la vida, como se dice acá en Chile. ¿Ah? Bueno, ¿quién te enseñó? Bueno, la vida me enseñó. Yo conozco algunos, sí, que son maestros porque han nacido desde muy jóvenes, han practicado. Tienen esa suerte también, esa como facultad casi innata de poder haber aprendido en forma casi inconsciente algunas técnicas, simplemente observando, pero son muy pocas las personas. Entonces, claro, yo creo que con técnica y también siendo más humilde, o sea, yo puedo conocer muchas cosas, tener muchos conocimientos, experiencia, pero si yo me transformo desde un maestro a un discípulo y juego en esas dos veredas, voy a aprender mucho de un lugar y del otro lugar. Y siempre va a ser algo que me va a reforzar, me va a aclarar ciertas cosas de mí mismo y de los demás, me va a actualizar también, porque tú sabrás que los libros de hace unos 30 años atrás no están muy, muy actualizados con respecto a lo que hay ahora. Yo también, en el mismo libro, trato, como no había visto en otros libros, la oratoria escritural, que le llamo yo, ese concepto que de alguna forma representa lo que estamos haciendo hoy en día, cómo nos comunicamos a través de la escritura, algo que la mayoría de la gente no sabe cómo usarlo estratégicamente. Y ahí yo en el libro, obviamente, con WhatsApp, con algunas redes sociales, hago doy ciertos tips para que las personas puedan, de alguna forma, escribir de una forma un poquito más estratégica, digamos, ¿ya? Por eso es que siento que es algo actualizado. Entonces, comprar un libro, leerlo, discutir, conversarlo con algunas personas, desmenuzar cada tema, tomar clases, en la medida que se pueda, por supuesto, ver videos, hay mucho en internet también que les puede servir a las personas, pero siempre ojalá tener alguien que lo acompañe en este proceso de crecimiento, desarrollo, para encontrar su propio estilo. Yo antes de ser speaker coach, fui músico, cantante, entonces yo hacía clases de canto en la universidad también, y también en forma particular, entonces cantaba, toco varios instrumentos, ¿ya? Entonces, y me di cuenta a través de esa otra comunicación que había mucho que aprender, o sea, y que las personas podían, y que el tema emocional, el contacto con la gente, es algo que se tiene que desarrollar, pero de forma disciplinada. No solamente con lo que te va mostrando la vida, porque tú podrías estar 40, 50 años quizás pensando que las cosas son de una manera, como lo eran hace 30 años atrás, y son bastante distintas. Y hay otros temas, y hay otras motivaciones que tiene la gente, ¿te fijas? Para poder estar frente a un otro, escucharlo. Ahora hay menos tiempo, estamos más formateados, ¿ya? La gente quiere algo más rápido, porque está acostumbrada a lo rápido. Hay un sinfín de temas que la actualidad nos está presentando a los speakers, a las personas que estamos frente a un otro, ¿cierto? Y que nos exige que nos estemos actualizando, que estemos en constante aprendizaje. Y ojalá que lo hagamos con gente profesional que entienda y que esté a nuestra disposición para acompañarnos en ese proceso. Por eso siento que es tan importante tu pregunta, porque tenemos que tomar conciencia de que la educación, la preparación más en profundidad y actualizada sobre todo es algo que necesitamos tener y no siempre lo podemos obtener en la Universidad de la Vida, como te decía yo, o con solamente lo que sale en internet. Los grandes secretos y la adaptación a mis problemas, a mis motivaciones, la va a tener quizás esa persona que me acompaña. No una página web, digamos, o algo que diga a todos, digamos, una fórmula, ¿ya? O las reglas, digamos, de oro para el speaker, ¿ya?
Eso, yo siento que por ahí va el tema. Y otra cosa también que te quería comentar es que las personas vienen cuando toman cursos conmigo, ya sea grupal, en forma online o presencial, eso era antes de la pandemia, de la cuarentena, esas personas vienen con distintas motivaciones. Sí. Algunos necesitan solamente tips, solamente, pero para el contexto que lo necesitan, para el problema puntual que ellos tienen. Otras personas necesitan que alguien simplemente esté con ellos. O sea, saben de técnicas, pero necesitan alguien que lo esté impulsando y que le esté diciendo, bueno, la tarea, el compromiso, ¿cómo vamos? Ok, lo tengan Claro. pendiente toda la semana. Y otras personas no solamente necesitan quizás técnica, sino que necesitan revisarse en esos condicionamientos que hablamos anteriormente, creencias limitantes, cómo ellos han sido también criados, o algún episodio que puede haber gatillado una reticencia a poder sentirse expuesto frente a otras personas. Entonces, ahí hay que revisarla. Lo mejor es hacer un tratamiento, un acompañamiento individual o grupal, pero de pocas personas, para poder enfocar bien el problema y cuáles son las posibles soluciones. Claro. Oye, Luis, y bueno, por último, tienes también otros tips que hablan mucho, por ejemplo, de los colores, de la iluminación, del personal branding, de la vestimenta, como qué sí y qué no hay que hacer a la hora que vamos a hablar en público. Quizá hay cosas como, dependiendo del contexto, hay sitios como mucho más relajados que otros, ¿no? Y dependiendo del tema también o de la audiencia, ¿no? Pero Sí, sí. hay cosas como muy generales que nos ayudan en general como a dar una buena imagen y a que la gente quiera vernos y quiera escucharnos, y hay otras que en definitiva no nos ayudan para nada. ¿Qué sería importante en Disculpa, no te alcancé a echar. Se cortó la señal un poquito. ¿Qué sería importante en ese aspecto del personal branding y de la iluminación, de la vestimenta y todo? Aunque haya ámbitos muy distintos, en general, ¿qué nos ayuda a proyectar una buena imagen y a que la gente esté dispuesta a escuchar nuestro mensaje? Mira, normalmente yo ocupo los tonos más oscuros, en el caso de los colores, por ejemplo, un poco más oscuros, y combinaciones que no sean tan resaltantes tampoco, pero que me ayuden a que la cara, por lo menos la cara, las manos, puedan ser más fácilmente, digamos, visualizadas, porque me ayuda a mí mucho a expresar, a que estén más pendientes de mí, ¿ya? A mí me gusta mucho, por ejemplo, el verde, los colores verdes o los colores palo rosa, por ejemplo, que se ocupan mucho en las clínicas psicológicas también, son muy calmantes también. Se ocupa mucho también en el libro, relato también cuáles son, a nivel más universal, digamos, cuáles han sido las interpretaciones que la mayoría de la gente le ha dado, digamos, a ciertos colores, digamos, ¿ya? Como el verde, por ejemplo, que te ayuda mucho al tema de la creatividad, la juventud, ¿cierto? Tiene que ver con la renovación. Por ejemplo, el azul, que tiene mucho que ver con el ser más racional, ser un tanto envidioso. Hay distintas combinaciones de azules también, o sea, intensidades de azules, ¿ya? Tiene que ver con gente que es más pensativa, más racional, ¿ya? El rojo, pasión, se ocupa mucho, digamos, en los productos también muy impulsivos también. Obviamente, una persona que quiere dar, una mujer, por ejemplo, que quiere dar mucha impresión de lo que está, de sus gestos, su prestancia, obviamente que el rojo le sirve bastante, el rojo con el negro, por ejemplo, pero también, como tú decías, va a depender del contexto en el que se encuentre. Entonces, tú puedes aprender según el estilo y el contexto en el cual vas a estar, puedes aprender según el significado que tiene cada uno a combinarlos, digamos, de la mejor manera. Eso lo vas construyendo tú mismo según el estilo y los gustos que tenga. Obviamente que si a alguien le digo que el rojo, ocupe el rojo y no le gusta el rojo y se siente incómodo con el rojo, que se saque el rojo, o sea, que vea otros colores que sean un poquito más que le aporten, pero que también sean, en mi caso por lo menos,
que sean, que resalten, ayuden a resaltar las expresiones faciales de las manos, ¿ya? Para que la persona visualmente pueda verse más iluminada, digamos, y así pueda tener un mayor impacto en el momento, digamos, de presentarse. Pues muchísimas gracias, Luis. Vamos llegando al final del programa. ¿Algún mensaje que te gustaría dejarle a la gente que nos está escuchando aquí en Latino Radio o en Llaves para el Alma, que quiere empezar a ser speaker? ¿Algún mensaje que tú, claro, de leer el libro, que tiene muchos tips y que tiene, bueno, la verdad es que es un libro súper profesional, que tiene toda la metodología y además como, pues todo lo que necesitamos saber, ¿no? Sí, a ver, principalmente que nunca es tarde para comenzar. Eso yo creo que es muy importante. Nunca es tarde para comenzar. Hay muchas creencias. Hay una creencia en particular que está por nuestra sociedad, digamos, tipificada, está muy instalada en nuestro consciente colectivo, que habla de que hay ciertas edades que tú deberías hacer estas cosas o deberías lograr tales cosas. Mira, no sirve de nada, porque todo el tiempo, imagínate con esta cuarentena, algunos contextos, ciertas situaciones que no las teníamos presupuestadas, hemos tenido que reinventarnos, y eso es lo que nos indica la sociedad, lo que nos está diciendo este mundo, digamos, que tenemos que reinventarnos y vivir en reinversión constante, ¿ya? Claro. Si estamos tranquilos de que poder reinventarnos, ser mejores comunicadores, primero no hay un tiempo para eso, ¿ya? La comunicación, las relaciones humanas, es algo atemporal que no tiene un plazo determinado cuando tú quieres mejorar como persona. Lo otro es que no le tengas miedo al miedo. Muchos speakers dicen, venza el miedo. Para mí es como vencer la sombra que siempre te acompaña cuando hay luces. Te sale una sombra atrás. Entonces, es como estar peleado con tu lado oscuro, con tus sombras, con algo que no conoces. Entonces, mi principal mensaje, mira, siempre hay un tiempo, hay un momento para comenzar y recomenzar y reinventarte. Siempre se puede, ¿ya? Yo tengo 50 años, recién estoy haciendo un libro. Bueno, quería hacerlo cuando más joven, pero cuando saqué esa mochila, de verdad que me he sentido así como recién comenzando una otra etapa, un momento muy especial, donde estoy a través de mi libro compartiendo con las personas que les lleguen. Quizás es algo que no logro imaginarme el poder o las consecuencias y a quién le puede ayudar en el mundo, digamos, de alguien que le pueda llegar mi material. Así que eso es mi mensaje. Confíen en cada uno y nunca es tarde para poder comenzar y recomenzar. Nunca es tarde. Claro, sí, claro que sí. Pues muchísimas gracias, Luis, por habernos compartido aquí, además de tu libro, tu método y esta plática tan amena. Y bueno, les recuerdo, voy a poner de nuevo aquí el libro, se llama Manual Oratoria 3.0, para que lo vean. Voy a dejar tanto la portada del libro como las redes sociales de Luis aquí en los comentarios del programa. Y bueno, pues nos vemos la siguiente semana en Llaves para el Alma. Yo tengo en febrero clase de barras también, entonces quien quiera más información sobre la certificación internacional de las barras de Access Consciousness, es un proceso corporal y energético en donde tocamos 32 puntos en la cabeza y se libera toda la energía y los puntos de vista que están listos para salir. A mí, en combinación con coaching, me ha servido muchísimo para todas las creencias limitantes, ansiedad, depresión, etcétera. Entonces, bueno, pues quien quiera más información, lo voy a dejar también en los comentarios. Y nos vemos próximamente aquí en Latino Radio TV y en Llaves para el Alma el siguiente martes. Muchísimas gracias, Luis, sobre todo que allá en Chile ahorita ya es súper tarde. Mil gracias por darte el tiempo para estar aquí con el auditorio de Llaves para el Alma.
No, muchas gracias a ti por haberme invitado. La verdad, estoy comenzando la noche, no estoy terminando el día, ¿ya? Así que lo estoy viendo desde otra perspectiva. Son las 12 de la noche acá en Chile. Sí. Y muchas gracias por haberme dado esta ventana, esta posibilidad de poder comunicarme con mucha gente, compartir también esto, mi existencia primero y después el trabajo que yo quiero también aportar. Y si le resuena a alguna de las personas, bienvenido sea. Muchas gracias por todo. Pues muchísimas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias, hasta luego.